esa mercantilización de la ética, independientemente de que a Rafael le parezca muy duro, muy complicado, muy difícil, hay que empezar a hacerla, ¿cierto? Habría que empezar a hacerla porque yo no sé hasta qué punto cada uno de ustedes dependa del concepto de otro. Es decir, de un otro que esté calificándolo a ustedes, o si ustedes actúan por sí mismos. Tal vez en un escenario anterior les proponía a ustedes la pregunta de por qué raro eso, qué traduce ese comentario, me gustaría entenderlo. Oiga, Juan, si lo dijo, Quisiera sosténgalo. entenderlo, por favor. No, pero para ponerle un poquito como de humor a la tarde, pues, sino que No, el humor es en sábados felices y eso es en la noche. listo, pero está bien. Aquí no funciona eso, aquí funcionan los ¿Dónde para que argumentos, lleve? las ideas, eh, pues las oportunidades que tenemos para reflexionar. Creo que inclusive ese tipo de estrategias han operado en contra de la propia ética y del propio bioderecho, y es que el pretender volverlo todo chiste nos ha hecho aceptar, por ejemplo, con humor, 6.402 asesinatos de jóvenes. Lo convertimos en memes. Convertimos la desaparición de adolescentes, más o menos 4 cada semana, la convertimos en memes, en chistes. Creo que convertimos la pauperización de la educación en chistes. Y yo creo que el humor es supremamente importante, es muy importante, en su lugar. Creo que a eso sí hay que tenerle miedo, a pretender convertirlo todo en chiste como la generación de la guayaba que todo lo volvió stand-up comedy, que se la pasa burlándose de ella misma porque no se puede pensar, porque le da miedo, porque se quiebra, porque se rompe como una porcelana. Creo que eso es grave porque nos tiene como nos tiene con peajes en cada esquina, nos tiene con el sistema judicial más corrupto de toda América Latina. Y qué risa todo eso entonces, eso es un cuentachistes. Ahí sí creo que hay que hacer un llamado pues a la coherencia. Aquí tenemos una oportunidad maravillosa de reflexionar serenamente, sin corbata, sin, sin cuadrículas, pero reflexionando de verdad. Yo no tengo evangelios aquí, no tengo la verdad, lo dije desde la primera encuentro con ustedes. Yo no tengo aquí la verdad, yo aquí tengo ventanas abiertas para que ustedes miren si eso que está sucediendo es tan normal como los cuentachistes lo han querido hacer creer, como los caricaturistas nos lo pintan todos los días, como los memes en internet lo socializan, o si ustedes se están dando cuenta la aberración jurídica que se está cometiendo con este Estado, con esta nación, con este pueblo, con este país. Creo que ahí hay que ponerle también un alto a las cosas y decir, bueno, pensémonos para ver cómo lo transformamos. Yo con eso sí no juego, porque primero que nada es mi tiempo, es mi disciplina, es una entrega total que yo hago con ustedes. Si alguien tiene ganas de caricaturas, genial, yo no llamo a lista, jamás llamo a lista, yo no califico asistencia. Si alguien está muy aburrido, puede tranquilamente alejarse. Yo no, con eso, yo no amarro a nadie. Yo califico el producto que me entregan, nada más. Pero si alguien está muy aburrido y necesita ponerle humor a esto o ponerle banda sonora, pues está en un problema serio. Geraldine, tiene la mano levantada. Profe, es que el compañero no lo dijo por lo que se está tratando como en la clase, sino por los fondos que tienen Rafita y la compañera Victoria, que en el fondo Rafita tiene unos crucifijos y la compañera Victoria tiene un escapulario, pero no Y fue en pues este como país hay referente. libertad de culto y ellos pueden perfectamente tenerlos No, ahí. Es su tampoco casa. yo estoy de contravía de eso, ni mucho Es su menos. casa. Yo pueden tenerlo. Yo tengo libros. También nos vamos a burlar de eso entonces. Me voy a burlar de la foto que tienen No, ustedes. No. no sé, pero yo no estoy sacando burla Creo de que hay eso. un respeto que se necesita aquí. Un Y comentario, este es mi espacio y yo sí exijo respeto. por supuesto que sí, profe. Creo que la construcción ética comienza por eso, por empezar a respetar al otro, a los otros. Yo lo entiendo claramente. El otro para ustedes sigue siendo, como para la inmensa mayoría de los sujetos occidentales,
en cualquier país occidental, de cualquier modelo capitalista, de cualquier tradición judeocristiana, el otro es el tremendo monstruo, el terrible demiurgo, y hay que eliminarlo, hay que acabarlo, hay que dañarlo, porque es un monstruo, porque el otro representa una amenaza, porque el otro representa una visión trágica, porque el otro representa un vacío, representa un hueco, representa una fisura. El otro siempre se ve como eso, como un monstruo que hay que atacar. Pues no he sido que revisen la mitología o revisen la literatura, cómo se piensa en el otro. Revisen desde el derecho cómo se piensa en el otro, entonces. Revisen qué es lo que pretende algo como la ética o como el bioderecho, sino sustentar una idea de que el otro hay que aceptarlo, hay que asumirlo, hay que respetarlo, hay que fortalecerlo, hay que acogerlo porque del otro nos enriquecemos, nos fortalecemos, nos engrandecemos, nos enaltecemos como seres humanos. Pues también hay quien del otro consigue plata y consigue prestigio y consigue una cantidad de posibilidades, pero no es en la eliminación del otro. No, por eso esto se llama es bioética, bioderecho, ética y derecho para la vida, no para la eliminación. Cuando usted intenta negar al otro, atacar al otro, esconder al otro, estigmatizar al otro, burlarse del otro, cuando usted pretende, escúchenme muy bien, hacerle bullying al otro porque el otro no tiene el mismo fondo que usted, o porque el otro tiene un fondo que usted no puede entender, usted está eliminando al otro. Simbólicamente, sí. Psicológicamente, en ocasiones. Emocionalmente, también. No podemos pretender que todos nos pongamos uniforme, entonces todos vamos a utilizar el escudo y mi sabaneta atrás. Todos tenemos que creer en esta dogma o en esta fe o en esto. No, aquí es aceptando al otro y reconociendo al otro. El derecho lo primero que hace es convocarnos a eso, a establecer acuerdos de convivencia, de armonización pacífica con el otro. Y el otro siempre es el diferente. Uno no establece marcos normativos con uno mismo. Uno nunca establece un marco normativo para uno, lo establece para el otro, para el diferente, para el distinto, para el más alto, el más bajito, el más blanco, el más negro, el más oscuro, para el otro, para el diferente. Pero pretender que todos entonces tenemos que caminar por la derecha y únicamente mirar de frente y no podemos, pues resulta poco menos que absurdo desde el derecho, que lo que intenta es justamente vincular constitucionalmente, a través de los códigos, de los estatutos, unos escenarios de encuentro con la diferencia. Repito, a mí me parece genial el humor. Yo lo admiro, lo adoro. Pero en el lugar del humor. Como la fe en el lugar de la fe y como el deporte en el lugar del deporte y la rumba en el lugar de la rumba. Yo no puedo llegar a una discoteca a pedirle a la gente que apague la música y que se ponga a rezar, porque ese es el lugar de la rumba. Ni puedo llegar a una cancha de deportes a pedirle a todos que por favor se acuesten a dormir, porque ese espacio es para el deporte, como este es para la academia. Hay espacios a los que hay que acoger, y además que nos acogemos voluntariamente, nadie obliga a nadie, y mucho menos aquí en este. En este espacio yo no obligo a nadie. Y creo que todo pasa justamente por la actitud que uno asuma frente a lo que le parece importante. A mí este espacio me parece fundamental. Me parece absolutamente importante. Por el acercamiento a lo humano, claro. Por el acercamiento a otras ideas, por supuesto. Por el reconocimiento de sus puntos de vista, también. Pero unos puntos de vista, unas ideas y unos lugares que están mediados antes que nada por el respeto. Para mí eso es fundamental. Antes que nada por el respeto. El respeto por la diferencia, el respeto por las ideas, el respeto por la inclusión, el respeto por unos códigos, el respeto por unas estéticas. Hay que respetarlas, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí se los he señalado, vea, el que cede en la palabra, cede en el acto. Si uno empieza a ceder con esas pequeñas vicisitudes del lenguaje, termina cediendo con todo el espacio. Este país comenzó por ceder con pequeños actos de corrupción, y miren dónde vamos. El derecho empezó por ceder con pequeños actos de intrusión de los modelos internacionales, y hoy nos debemos totalmente a ellos. Les tenemos que pedir permiso para establecer normas. Ya no hay la posibilidad de construir un marco normativo que responda a nuestro contexto, sino que tiene que responder a los códigos internacionales.
Y esos presupuestos, según los cuales la Constitución era la norma de normas, terminaron en la basura porque por encima de la Constitución están los pactos internacionales. Y pactos internacionales que hoy no los hacen los abogados, sino que los hacen los banqueros, porque los pactos internacionales los está elaborando en este momento es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OCDE, para beneficiar aquí a los empresarios, no para beneficiar a la ciudadanía, no para beneficiar al pueblo, no para beneficiar a los abogados, no para beneficiar condiciones de armonización social, no, para beneficiar intereses de multinacionales. Empezamos a ceder una cosa y terminamos cediéndolo todo. Yo no tengo por qué quedarme callado frente a esos escenarios que se han ido configurando justamente por la ausencia de discursos de respeto. Entonces, creemos que respeto es aceptar que el vecino me ponga el volumen alto a cualquier hora de la noche. Eso no es respeto, eso no es tolerancia. Si usted hace el ejercicio académico de leer lo que nos planteaba Locke, lo que nos plantea Voltaire, lo que nos plantea Kant, para poner a los grandes clásicos, en términos de tolerancia, se va a dar cuenta que eso no es tolerancia. Tolerancia no es aguantar que otro venga a pegarme, que otro venga a maltratarme. Eso no es tolerancia, eso no es respeto. Es que él tiene derecho a pegarme. Eso aparece en una novela Huasipungo de don Jorge Izaza de mediados del siglo pasado, como una especie de justificación a través de la cual el hombre de la casa tenía cómo golpear a la esposa y a los hijos, porque era su derecho natural. No, uno contra el derecho natural tiene el derecho positivo. Ustedes tienen los códigos, la Constitución para enfrentarse también a ese tipo de aberraciones con las cuales han sido abusados históricamente. Pero aquí tenemos que ponernos en un lugar. ¿Desde qué lugar se está poniendo usted? Usted se está poniendo en este momento como espectador de un stand-up comedy o como un estudiante de un curso de humanidades. Si es lo segundo, entonces, aquí se acepta su actitud reflexiva, cuestionadora, propositiva, analítica, sus argumentos. Yo soy el primero que desde que empiezo les digo, hey, ¿qué tienen que decir? ¿Qué curiosidades tienen? ¿Qué expectativas? ¿Qué inquietudes? ¿Qué sugerencias? Y las respeto plenamente. Y por costumbre, desde el primer día, lo primero que hago es desarrollar teóricamente, conceptualmente un tema, y luego abro la discusión para que ustedes expresen libre y abiertamente sus puntos de vista. Si eso resulta ofensivo, pues ahí sí resulta que ustedes tendrían que cambiar de canal. Pero la invitación siempre es a pensar, siempre es a cuestionarnos con respeto. Si no empezamos por el respeto, entonces terminamos convalidando una cantidad de posturas que van contra lo ético, contra el derecho, contra el bioderecho, justamente porque usted no es capaz de respetar. Usted es un ente aquí abstracto. Pero por ahí empezamos todo. El respeto es la condición sine qua non para ser humanos. ¿A quién vamos a respetar? Al otro. ¿Y quién es el otro? Vamos a ver, hagamos ejercicios éticos y de bioderecho. ¿Quién es el otro? El otro es alguien que se parece a usted físicamente. El otro es alguien que tiene 2 orejas, 2 ojos, una nariz, 2 pies, un cerebro desarrollado. Si fuera así, el esclavo habría sido entendido como un otro en su momento. Pero el otro, que era semejante a mí, con un rasgo genético semejante, con unas características, con unas condiciones, con unas emociones y unos sentimientos, una capacidad de razón igual a la mía, como no lo respeté, lo convertí en esclavo. Y como es esclavo, lo puedo maltratar, lo puedo vender, lo puedo marcar, le puedo quitar la familia, porque no lo respeto. Y aún así hay quienes creen que el respeto es una bobadita. Porque no respeto al otro, lo convierto en esclavo. Porque no respeto al otro, le niego los derechos. Mírense, mujeres, cómo están. Miren todo lo que ustedes tienen que hacer para pelear por un derecho. Por el derecho a ser tratadas en igualdad de condiciones en el trabajo. Por ser tratadas con respeto en la publicidad. Por ser tratadas con respeto en medio de una relación. Miren la pelea que ustedes tienen que dar por eso todavía hoy. No las están respetando porque creemos que es un chiste, que los derechos de las mujeres son un chiste, que los derechos de los indígenas son un chiste, que los derechos de las negritudes o de las minorías étnicas son un chiste.
Aquí sí hay que aprender a entender muy bien cuál es el punto desde el cual nos estamos parando, a ver desde dónde está dictando misa el cura, desde dónde se está parando para pregonar cosas. Yo creo que ahí hay un asunto que es clave. Si queremos entender realmente que la humanidad está compuesta por los diferentes, por la diferencia, y eso significa aceptar que las mujeres, que los gays, que los homosexuales, que los negros, que los indígenas, que los latinoamericanos, que los asiáticos, que los africanos, que los analfabetas, que los niños, todos tenemos unas condiciones mínimas de respeto merecidas por el simple hecho de ser humanos. Esto aquí no pasa por otro lado. Entonces, aquí no se puede negarle los derechos a los niños que porque son niños, son incapaces de pensar. O a los ancianos que porque ya no se pueden mover, ya no pueden correr a la misma velocidad. O a las mujeres que porque no se puede. Todo lo contrario, la pelea desde el derecho es con argumentos. ¿Cierto? Abogar por el respeto de la diferencia, por el respeto del otro, cualquiera que sea la condición del otro, cualquiera que sea la característica del otro, mientras que esté en este universo que conocemos, reconocemos y asumimos. Tenemos que respetarlo, no importa si es un río, si es un perro, si es un pájaro, si es un ser humano, si es un animalito, hay que respetarlo. Yo no respeto la naturaleza entonces y siento que me siento mejor ser humano por eso. Soy peor porque estoy acabando el planeta en el que vivo. Y en esa medida tengo que respetar también al otro, sin importar quién sea ese otro. Andrea, tienes la mano levantada. Profe, no, qué pena, se me levantó, pero aprovecho para decirle que entré tardecito porque don Rafa me había compartido el link y no me dejaba ingresar. No se preocupe, que es que ha habido problemas con la internet. Bueno, y aprovecho, profe, también como para hacer un pequeño aporte en el tema que está tratando, que hace ratito lo estaba escuchando. Y yo sí pienso que lo que usted nos dice, el respeto, pues para mí, profe, es fundamental. Y de hecho yo pienso que es una de las cosas por las que nos ha tomado quizás tanto paso adelante de la guerra. Y yo pienso que es una de ellas. Y es el irrespeto, porque no respetamos los pensamientos, porque no respetamos las ideologías, por cantidad de cosas. Y yo creo que es una de las cosas que también ha hecho, pues, que se fomente tanta guerra. Y yo sí pienso que uno en cualquier momento tiene que tomar conciencia, tiene de pronto que saber asumir un comportamiento. Quizás a uno muchas veces no le gustan otras personas con las que le toca compartir a diario, con las que le toca compartir espacios, pero simplemente es de pronto tener el carácter de asumir esa situación y no de ser de pronto como tan ignorantes, porque para mí el atacar o el querer como indisponer o el querer como sobresalir, para mí esos son como más bien actos de ignorancia de la otra parte. Claro, en el libro de la risa, Aristóteles hacía un planteamiento hermoso. Nos cuenta una historia muy bella en la que a un fraile novicio se le ocurre hacerle una pregunta al obispo de su comunidad y le pregunta ante esa presentación tradicional de las religiones que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo puede, que el obispo hace esa presentación y el mozalbete le pregunta. Y entonces Dios no se ríe. Esa pregunta es clave. Tratar de identificar si Dios se ríe. Eso es clave. Porque la risa, en términos operativos, simplemente es un reflejo de la ignorancia. Y si Dios lo sabe todo, Dios es un tipo aburridor que no se ríe. Quiero decir, cada uno de ustedes, hagan el ejercicio de pensar de qué se ríen ustedes. ¿De qué se ríe la gente? ¿De qué se ríen en la televisión ante una comedia o ante un chiste, ante una broma? ¿De qué se ríen? De lo que no saben. Cuando ustedes ya se saben el chiste, ya no se ríen. Cuando ustedes ya saben, ahora va a pasar por ahí y se cae, ya eso no les da risa. Pero la primera vez que usted no sabía que se iba a caer, se ríe. Ahorita le va a tirar un pastel en la cara.
Mire que lo que nos termina generando risa hoy no es un acto de construcción inteligible, sino la violación de los derechos de alguien. Nos encantaba ver a doña Florinda golpeando a don Ramón. Nos encantaba ver a don Ramón pegándole al chavo. Nos daba risa que cada vez que entraba el señor Barriga, el chavo le pegaba. Y eso, o sea, nos reímos es del daño que alguien le causa al otro. A mí eso por lo menos desde la ética y desde el bioderecho me parece gravísimo. Que nos cause risa que alguien se caiga, que nos cause risa que a alguien le den un golpe o lo maltraten o le hagan bullying. Yo creo que ahí hay un asunto grave, ahí más bien se pone en evidencia ese sujeto en falta que del que nos habla Lacan. Estos somos sujetos en falta en tanto que nos falta humanidad para poder reconocer que ese otro que se acaba de caer se pudo haber dañado un hueso, pudo haber perdido el producto de su trabajo, pudo haber sufrido, además de la vergüenza que le da, no entiendo por qué se experimenta vergüenza ante una caída como si fuera culpa de uno, pero se nos ha metido culturalmente esa experiencia de culpa hasta los huesos, que cada vez que usted va a actuar en coherencia con sus condiciones, se avergüenza. Ay, es que qué vergüenza pagarle al del bus con un billete de 50.000. Pero si esa es su plata, es su billete, vaya, páguele. No, es que me da pena. Entonces, mire que hay un asunto ahí que tiene que ver justamente con ese lugar desde el cual usted se ubica para pensarse como ser humano. Uno no puede entenderse como abogado, como ciudadano, ni como ser humano, sino a partir del respeto, a partir de la valoración y el reconocimiento de lo colectivo, de lo comunitario, porque uno vive en sociedad. Y lo primero para vivir en sociedad es aprender a respetar a la sociedad. Yo no sé, por ahí me he enterado de a poco que hay familias, por lo menos, en las que a los miembros de la familia les dicen apodos. Yo, pero ¿cómo es posible que una familia haga eso? Maltrate a uno de los suyos psicológicamente, nominalmente, con un apodo. ¿Por qué lo haría? Si se supone que la familia es un espacio de confraternidad, de amor, de respeto, de construcción para el afuera, porque al interior de una familia se le pondría un apodo a alguien, se le llamaría por un apodo, porque se burlarían de alguien. Y ahí creo que sí hay un problema muy serio entonces, porque es que es desde la familia, claro. Antes de comenzar la jornada de hoy, en una conversación que tenía con uno de ustedes, hablaba justamente de la importancia de las referencias lingüísticas con las que hablamos, cuáles son las palabras con las que nombramos la realidad en la que nos movemos y sobre todo aquella que pensamos transformar. ¿Cierto? Si estamos, como sucede en el lenguaje cotidiano de esta unidad geográfica que llaman Colombia, apelando a la violencia en el lenguaje, pues ¿qué podemos esperar en las prácticas sociales? Si todo lo nombramos a partir de violencia o de productividad. Entonces cada uno de ustedes tiene que conseguir novio o novia. Pero ¿cómo que conseguir? ¿Es que eso se encuentra o qué? Eso no se construye. Esas formas de relación con el otro no se construyen a diario y con detalles. Pero no, es que no ha conseguido. Es que va al supermercado y lo compra, ¿ok? Ahí hay un problema serio que tiene que ver con el lenguaje del capitalismo. Yo tengo que conseguir pareja, conseguir novio. ¿Cierto? Es que no me dio permiso. ¿Cómo que no me dio permiso? Usted no tendría que pedir permiso, sino que simplemente comunicar con respeto que está vinculado con determinadas actividades en las que su humanidad se enriquece. Pero tiene que, mire la expresión, pedir permiso. Mentalidad de limosnero, estamos pidiendo a toda hora. El uso mismo de los diminutivos para todo. Una preguntita. ¿Usted qué va a ser? ¿Un abogadito o qué? Un minutico. Una dudita. El diminutivo es ofensivo.
Pero si no pensamos el lenguaje con el que nos estamos comunicando, ¿cómo podemos construir relaciones éticas con la sociedad, en la sociedad, por la sociedad, para la sociedad? Ahí hay un asunto que es grave. El lenguaje es lo primero que nos representa, la materia prima de ustedes, quienes estudian derecho, es el lenguaje. Si ustedes no se están pensando en ese lenguaje para construir derechos, para demandar cumplimiento, para reconocer obligaciones, ¿cómo lo van a hacer si no es a partir del lenguaje? Si usted no se está enriqueciendo todos los días con nuevas palabras, con nuevos conceptos, con nuevas ideas, y usted sabe que el pensamiento solamente es a partir de palabras, no hay forma de pensar de otra manera sino con palabras. Lo que usted piensa, lo piensa con palabras. Entonces, si usted no tiene suficientes palabras para nombrar la realidad, termina cosificándolo todo. Esa cosa, páseme la cosa, muéstreme la cosa, hágame la cosa, todo cosa, porque no tiene palabras. No tiene cómo nombrar el mundo. Y entonces, ¿cómo va a salir usted a presentar su rol de abogado, su rol de graduado en ciencias jurídicas, si no es a partir del lenguaje? Si usted para comunicarse tiene que rasgar una guitarra mal o coger un balón a patadas, porque no tiene palabras para hablar, si usted tiene que hacerlo a punta de señas, ¿cómo va a lograr usted convertirse en un garante de derechos, en un intérprete de la sociedad? Y ahí sí tenemos es que reconocer al otro. Ese monstruo del que les hablo es importante. Un ejemplo que quizás en algún momento utilicé. Aprendamos del subcomandante Marcos. En esta sociedad, el que no es cliente es delincuente. Miren todo lo que quiere decir eso en términos de respeto. El que no es un cliente es un delincuente. Claro, él lo proponía para pensar cómo todo está siendo hoy reglamentado a través del derecho en tratados de libre comercio. Y para un tratado de libre comercio, el que no se acoge a ese tratado como cliente, de inmediato se convierte en terrorista, se convierte en subversivo, se convierte en guerrillero, se convierte en una amenaza, es un delincuente. O usted es cliente o es delincuente. Y para ustedes como abogados, el otro, cuando usted abre la ventana y ve pasar gente por ahí, ¿qué es lo que ve pasar? ¿Oportunidades para conseguir plata o qué? ¿Qué es lo que usted ve pasar por la ventana? Usted se asoma a la calle y ¿qué es lo que ve? Esas personas que hay ahí, ¿qué representan para usted? Creo que esa pregunta es clave para entendernos en términos de ética y bioderecho. Si usted lo que ve pasar son signos de pesos, estamos en problemas. Pero si usted lo que está viendo pasar ahí es argumentos para entender, para interpretar, para enriquecer su conocimiento, su saber, para entender cómo funciona el país, para asumir frente a la otredad una actitud de respeto, pues qué maravilla, porque en su ejercicio profesional usted va a ser intachable, porque es capaz de reconocer en ese otro desconocido, en ese otro sin nombre, no un signo de pesos, sino una oportunidad de aprendizaje, de reconocimiento de usted mismo. Ahí hay un asunto grave entonces. ¿Quién es el otro para usted? Como para los payasos de los stand-up comedy, el otro simplemente es una oportunidad de hacer un chiste. ¿Cómo podemos ser un país ético, un país respetuoso, si nuestros ídolos son un pendejo que se llama el Paspi y otro que se llama Juanpis, que lo único que hacen es burlarse de los demás, humillar a los demás, ofender a los demás, agredir a los demás? O sea, si la única manera de humor que entendemos es el maltrato del débil, porque jamás establecemos humor a partir del fuerte. Nunca, nunca esos payasos generan humor a partir de los de arriba. Siempre lo generan a partir de los de abajo. Siempre se están burlando del que no tiene, del que tiene hambre, del desposeído, del desprotegido, del que no tiene educación. Siempre se están burlando de ellos.
Las otras figuras las miran siempre con una reverencia, las quieren copiar, las quieren imitar, quieren ser invitados a sus mesas. Como un país que elige como héroes a ese tipo de irrespetuosos con el género humano, puede demandar ética, puede demandar respeto por los derechos humanos. ¿Cómo podríamos? Un país que adora la publicidad machista por encima de todo. Un país en el que el gran ídolo es Maluma. Pero aquí tenemos una enfermedad entonces. Pues yo creo que todos tienen la oportunidad de manifestar sus posibilidades, pero convertirlo en ídolo. Y entonces, ¿cómo quiere que se comporten los niños si ese es el ejemplo? ¿Cómo quiere que hablen si ese es el ejemplo? Es lo que escucha, es lo que usted le pone en la casa, en la televisión y en la radio a toda hora. Si usted se desvive un sábado o un domingo que está descansando para ver esas formas en que se irrespeta, se anula, se ofende y se humilla al otro, al desposeído, ¿cómo quiere que se comporte en sociedad ese otro? Ayer precisamente vi un ejemplo maravilloso de esto. Una de esas personas que cometan aberraciones lingüísticas, políticas, pero sobre todo económicas con este país, estaba hablando de los derechos humanos de los niños. Y demandaba eso, que a los niños había que tratarlos con respeto, con cuidado, que había que consentirlos. Y va y se le cuela a la hija en la grabación y le dice, mami, y si eso es verdad, ¿usted por qué me pega a mí tanto? Y es una honorable congresista de esas que vive de nuestros impuestos. Y es que yo sí la tengo clara, que los niños, los locos y los borrachos siempre dicen la verdad. Esa niña no fue allá por sabotear a la mamá. Fue desde la inocencia propia de ella a reclamar, hey, pero si esos discursos son tan bonitos, ¿por qué a mí me maltratan en la casa? Y no creo que la esté maltratando porque esté muy estresada para conseguirse lo del arriendo. Porque no le dio el tiempo para tender la cama o preparar el almuerzo. No creo. Entonces mire cómo allí el asunto del humor, ¿cierto?, tiene su lugar. El asunto del respeto demanda un espacio en todas partes. Y qué maravilla que se ejecuten rutinas de chistes y de humor y de comedia. A mí me encanta. Yo adoro ver las películas de Harold Lloyd, que son de una comedia absolutamente deliciosa, en la que no es necesario maltratar a nadie, ni humillar a nadie, ni ofender a nadie, y cosas absolutamente risibles. Bueno, mire un poco lo que pasaba con Chaplin, por ejemplo. Es capaz de construir a través de comedia unas críticas sociales maravillosas. En la literatura, no sé, quien tenga dudas de esto, acérquese y lea en la literatura picaresca, Buscón de Quevedo, a ver cómo funciona eso de la comedia. Se muere uno de la risa de los análisis sociales que se hacen con inteligencia, sin necesidad de dar cachetadas, ni de tirarle tortas en la cara a nadie, ni de humillar, ni de ofender a nadie, sin necesidad de subvalorar a nadie. Yo creo que el humor es para depurarlo. El humor es la máxima manifestación de inteligencia que tiene un ser humano. Esa capacidad que tiene de interpretar para generar felicidad. Eso es lo máximo. Pero una cosa es el humor y otra cosa es la ofensa, la chabacanería, la brutalidad, la torpeza, la aberración. Y ahí hay que ser supremamente cuidadosos. O sea, no es un chiste que las mujeres están desapareciendo por montones semanalmente en esta sociedad machista. Eso no es un chiste. Y hay quienes se ofenden porque aparece un letrero que dice apareció con vida y se riegan a insultar. Hombre, pues qué maravilla que apareció con vida, qué delicia. No importa qué estuviera haciendo, apareció con vida, qué delicia. Lo triste es pensar que tenemos que poner letreros de desaparecida.
Lo triste es tener que ver noticias en las cuales se agrede a alguien por cómo se viste, por su elección sexual, por cómo se comporta, por su grado de educación. En un país de analfabetas como este. Según los últimos datos estadísticos, Antioquia tiene el 57% de la población analfabeta. Antioquia, que se supone que tiene por capital a la más educada. Y nos da risa todavía. Nos da mucha risa la ignorancia del otro, y el otro se quedó ignorante porque por pereza, o porque le tocaba trabajar para mantener a la familia. Pues de hecho muchos de ustedes tuvieron que estudiar fin de semana, porque es que entre semana les tocaba trabajar. Y entonces, estando en esas condiciones, viviendo en esas condiciones, vamos a satirizar y vamos a ofender al que está haciendo el esfuerzo inclusive por lograr niveles de aprendizaje y de comprensión de la realidad mayores. O sea, la ética pasa es por eso. O sea, la ética no es un discurso de venta simplemente, que lo vamos a empacar aquí en el libro de Pablo Coelho, en las conversaciones esas por las que cobra una millonada el japonés ese que vive en Bogotá. Cobran un mundo de plata por decirlo obvio. Y entonces la gente que no tiene criterio es capaz de decir, ay no, es que es muy linda la conferencia. ¿Y por qué es la conferencia? Porque se está burlando del otro. Porque está subvalorando al país en relación con otro país. Como si este país fuera lo que es simplemente por una maldición o algo así. Y no por una elección justamente de los tontos que se ríen el día de las elecciones porque van a votar por un tamal. Porque van a votar por el que les dijo otro y no por un criterio propio. Y ahí es donde de verdad medimos cuál es el nivel de humor que tenemos. Si usted es capaz de reírse hoy del coronavirus con 63.000 muertos, 63.000 muertos, búrlese de eso pues. Les parece muy divertido, 63.000 muertos. Es el tercer país con el peor manejo de la pandemia. El segundo peor país en vacunación de América Latina. Pero nos seguimos riendo. En lugar de asumir actitud de, hey, un momentico, ¿cómo así? No tenemos vacunas, pero vamos a tener aviones de guerra. No tenemos vacuna, pero vamos a tener IVA hasta en los huevos. Literal y figuradamente. Parece que hay muchos motivos para reírnos entonces de la realidad. Y no falta el conformista que, ay, es que no, hay que reírnos para no llorar. ¿Y por qué no nos elegimos otra opción? Intervenir, actuar, proponer, demandar. Ustedes no son abogados porque no demandan eso. Porque no demanda por inconstitucional el IVA para toda la canasta familiar. Revise cuántos derechos constitucionales se están violando con esa reforma tributaria. Revíselos, haga el ejercicio jurídico. Esa reforma constitucional. Revise cuántos derechos constitucionales se violan con los peajes. Y este es el país que más abogados tiene en América Latina. Y nos quedamos callados con eso. A ver, ¿por qué en lugar de reírse de la pared de los otros, por qué no va y revisa el código y mira cómo puede intervenir para transformar la realidad? Puede que esto suene muy duro, pero es que el respeto está en los pequeños detalles. Es irrespetuoso que un hombre pase y le toque la nalga a una mujer. Ahí es un detallito. Es irrespetuoso que un hombre le lance un piropo a una mujer. Ahí es un detallito. No, no es un detallito, es un irrespeto. Y es un irrespeto que un policía golpee a un ciudadano. Es un irrespeto, eso no es un detallito. Y es un irrespeto que un abogado no conozca los códigos, no conozca la Constitución, no lea, no sea capaz de reconocer al otro. Es un irrespeto. ¿Qué le vamos a buscar a eso? Puntos intermedios. Pues que hay grados calificativos del irrespeto. Una mujer que tanto se puede sentir agredida porque alguien le lanza un piropo soez. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tanto se puede sentir agresiva agredida porque le tiraron ácido en la cara? O le echaron pegante en la cabeza. Ay, no, es que era una broma. Le pegamos un chicle en el pelo, pero era una broma.
la emborrachamos y la pintamos y le sacamos fotos y las publicamos, pero era una broma. Si ese es el nivel de bromas, entonces apague y vámonos. Aquí no hay nada que hacer como seres humanos. Reitero, es que el respeto comienza con los pequeños detalles, con los del lenguaje, con los del gesto, con los de la actitud, con los de la palabra. Ahí empieza el respeto. El respeto no tiene horario, eso es a toda hora, es en todo momento, no tiene festivos, no tiene vacaciones. Bien, no sé, los escucho a ustedes, por favor, sus opiniones, sus dudas, sus construcciones, sus elaboraciones.